Teresa Gutiérrez, ella es directora de monitoreo de indicadores educativos en Mexicanos Primero. María Teresa, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Belén, Violeta. Un gusto estar con ustedes y con este auditorio. Gracias a usted por acompañarnos. El tema que hoy nos convoca es este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que año con año se analizan, se debaten desde el Congreso de la Unión, destinados precisamente al aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, un tema que por supuesto es de primerísima importancia para Mexicanos Primero y que de acuerdo con lo que sabemos, y ya nos lo diría usted con mayor claridad y detalle, es que se omiten algunos rubros en el presupuesto del próximo año, maestra. Efectivamente, este año coincide la presentación del proyecto de presupuesto de egresos con la presentación del programa sectorial de educación. Se presentaron con un par de días de diferencia. Esto nos da la oportunidad de analizar el presupuesto a la luz de las políticas que el propio gobierno designa como sus prioridades para los próximos 6 años. En el programa sectorial nos están hablando de darle prioridad a una educación inclusiva, de calidad, y enfocada en los aprendizajes. Pero cuando vamos y contrastamos y revisamos en dónde se están poniendo las prioridades en materia presupuestaria, es decir, en dónde se está poniendo el dinero, nos encontramos con que el dinero se está dirigiendo mayoritariamente a dos programas, a los programas universales de becas y al programa La Escuela es Nuestra. Para ponerte un ejemplo, estamos hablando de que al programa La Escuela es Nuestra se le están destinando 20 para que atienda los temas de infraestructura en nuestro país. A ver, maestra, creo que tuvimos un cortecito en la comunicación. Nos decía, ¿cuánto se está destinando a este rubro? Sí, en el programa La Escuela es Nuestra, que como ustedes saben es un programa en el que se les entrega directamente el recurso para realizar mejoras en la infraestructura en las escuelas a los comités de padres de familia, estamos viendo una asignación de 26,000 millones de pesos. Eh, Haciendo el análisis hacia atrás, vemos que esta cifra no ha cambiado mucho en los últimos años y se ha venido disminuyendo, dado que desde el 2025 en el programa se atienden ya no solamente escuelas de educación básica, es decir, primaria, secundaria, preescolares, también se comienzan a atender escuelas de nivel medio superior. Entonces, aquí vemos una gran carga en poner este recurso como un subsidio que se entrega directamente a las padres, a las madres y a los padres de familia, perdón. En el tema de las becas, pues ahí sí vemos que va creciendo la cantidad que se destina. Sin embargo, no encontramos ningún rubro con el que se atienda directamente ni el aprendizaje, ni los aprendizajes fundamentales, lectura, matemáticas, y hacia los temas de evaluación de la nueva escuela mexicana y de los aprendizajes que están obteniendo nuestros estudiantes en el aula. Claro, si bien es cierto, maestra, sabemos que estos apoyos a través de las becas son necesarios, evidentemente, para millones de niños, niñas y adolescentes. Es importante destacar también que hay otras necesidades al interior del sector educativo, como usted ya lo mencionaba, vinculados directamente al aprendizaje. ¿Nos podría hablar más de estos rubros que no han sido tan beneficiados? Efectivamente, estamos detectando una disminución prácticamente a ceros del programa Aprende, que utilizaba los materiales educativos y los transmitía por distintos medios, ¿no? Y que fue una de las grandes herramientas que se tuvieron durante la pandemia. Ahí estamos viendo que se nos va el presupuesto prácticamente a cero. No estamos tampoco atendiendo, como ya lo señalaba, ningún tema de evaluación. Lo poco que se estaba atendiendo en materia de evaluación se hacía a través de una partida en el ramo 47 y que era la que correspondía a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que fue extinguida hace unos cuantos meses. Estamos de diagnóstico del aprovechamiento de la propia Secretaría de Educación Pública y también vemos un recorte en materia de libros de texto. Vemos una disminución en este ramo.
además de una disminución muy preocupante en lo que se asigna para la formación continua de nuestros docentes. Estamos viendo cada vez mayores exigencias para ellos, para poner en marcha la nueva escuela mexicana y para también hacer frente a estas nuevas formas de enseñar, a las nuevas tecnologías, a la alfabetización digital y a la enseñanza del siglo XXI, poniendo para ellos únicamente 91 pesos con 50 centavos por docente para que puedan formación de este año. Claro, maestra, ¿qué explicación se ha dado? ¿Se han buscado ustedes alguna respuesta por parte de las autoridades al porqué de este presupuesto? ¿Cuál fue el criterio para favorecer estos rubros a los que usted ya hacía referencia en detrimento de otros importantísimos como los que acaba de señalar? Bueno, nosotros hemos analizado este presupuesto desde el año anterior, que fue ya presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y vemos bastante congruencia entre el discurso y lo que se está presentando. Desde la campaña ella prometió ampliar los programas de becas y ampliar el programa La Escuela es Nuestra, y eso es lo que estamos viendo. Pero estamos viendo poca atención a estas otras situaciones y creemos que se sigue quedando de ver bastante en el tema de los docentes. En este caso, tenemos que los recursos que se les destinan a la capacitación de los docentes han bajado de manera dramática desde 2018, en donde la asignación era de casi 600 pesos por docente, que era un monto mucho más digno que los menos de 100 pesos de los que estamos hablando ahora. Y también pues el acercamiento que estamos tratando de tener es a través de la Cámara de Diputados. Como sabemos, la aprobación del presupuesto es una facultad exclusiva de los diputados para que a partir del análisis que ellos realizan en comisiones puedan hacer también un llamado y puedan hacer ajustes que todavía son necesarios en este sentido. La propuesta que siempre se tiene es la que señala la sugerencia de por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto del país a la inversión educativa. En nuestro país estamos destinando apenas arriba del 4%, de acuerdo con las cifras oficiales. Considerando, maestra, que los rubros de la educación y la salud, evidentemente, además de la seguridad, son y han sido desde hace ya varios años rubros que demandan pues un presupuesto prioritario para estas áreas. Por supuesto, cuando estamos hablando del presupuesto educativo, no solamente estamos hablando del recurso de todas y todos los mexicanos que se dirige hacia las escuelas, hacia los docentes, hacia los alumnos. Estamos hablando de sostener el derecho humano a la educación y el derecho humano al aprendizaje. Además de que este es un derecho habilitador. A través de la educación podemos exigir el resto de los derechos. Podemos exigir el acceso a la salud, podemos exigir el resto de los derechos humanos, y esto es fundamental. En la actualidad sabemos que nuestros estudiantes afrontan retos importantes, sobre todo ante las nuevas tecnologías, ante los cambios, y vemos pocas herramientas en las aulas para que puedan acercarse a eso. Te doy las cifras alarmantes que tenemos en el que únicamente el 50% de las escuelas en nuestro país tiene acceso a computadoras para uso pedagógico, a internet. Las cifras también son dramáticas en cuanto al acceso a otros servicios básicos, como el acceso a agua potable, la existencia de sanitarios o el acceso incluso a electricidad. Tenemos más de 26,000 escuelas en nuestro país que no tienen servicio eléctrico. Y vemos que la inercia en el presupuesto sigue siendo solo eso, hacer los ajustes cada año para salvar la inflación, 1-2% más de aumento, pero seguimos sin atender lo esencial. Claro. Maestra, dentro de esta revisión que han hecho y que han venido haciendo ustedes desde hace ya tiempo, para el próximo año, ¿detectaron algún rubro nuevo? Recuerdo, por ejemplo, que estuvo a debate, particularmente este año, si se regresaba o no a las escuelas de tiempo completo. Sí, las escuelas de tiempo completo están incluidas, de hecho, dentro del presupuesto designado para la escuela es nuestra. Se supone que una parte de ese presupuesto podría destinarse a escuelas de jornada ampliada, pero como ya te lo señalaba, las decisiones sobre cómo se distribuye este presupuesto quedan en manos de las y los padres de familia.
y muchas veces buscan otro tipo de prioridades, como la construcción de nuevas aulas, la ampliación de las canchas deportivas, la construcción de bardas perimetrales y no asignan recursos para las escuelas de jornada ampliada. No estamos viendo el regreso de este programa por separado. Estamos detectando algunos cambios de nombre. El programa de fortalecimiento para las normales ahora se llama La Normal es Nuestra, siguiendo la tendencia de estos nombres, como ya existía la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, ahora vamos por la normal. Y sabemos que han desaparecido también algunos programas. Se hicieron ajustes en los programas presupuestales, se cambió un poco la estructura, se desaparecen 6 programas que de facto ya estaban desapareciendo. En estos realmente que nos preocupa es el programa en el que estaba destinado a la educación física. Vemos poca atención al deporte, poca orientación en este sentido. Seguimos teniendo más del 50% de las escuelas de nuestro país sin un maestro de educación física y creemos que vamos a seguir así. No detectamos un movimiento en este sentido. Esto que menciona me llama mucho la atención porque es poco congruente o incongruente respecto a la política también y al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum de luchar con todo contra la obesidad, principalmente la obesidad infantil, y para ello acciones como las que ya se han mencionado, el incremento a los impuestos en aquellos productos que pudieran considerarse nocivos para la salud, pero por otra parte cuando se trata de incentivar el ejercicio, que es importantísimo al interior de las escuelas, porque incluso hay que reconocerlo, hay muchas familias que la única posibilidad que tienen de que sus hijos tengan acceso a una clase de deporte es en las aulas, es en las escuelas. Así es. Y ahora que mencionas esto, pues, podemos retomar también una de las mayores cargas que se le está poniendo a los docentes durante este sexenio es aumentar las responsabilidades, porque también ahora estarán encargados de medir, de pesar, de hacer este seguimiento, de dar estos consejos nutricionales. Estamos también enfrentándolos con la campaña en contra del fentanilo. Todas cuestiones, por supuesto, sumamente importantes y básicas y que reflejan lo que está pasando en nuestra sociedad, pero también una carga más a los docentes, que ya por sí se han visto rebasados con el tema de la nueva escuela mexicana, en el que desde el primer ciclo escolar en el que estuvo vigente, no tuvieron los materiales a tiempo. En los mejores casos recibieron los libros de texto una semana antes de comenzar el curso. Y bueno, pues seguimos viendo que no se les asignan recursos para mejorar su formación, para dar. Maestra, pues sin duda alguna estaremos muy pendientes de este debate y por supuesto de esta lucha que se da desde los diferentes organismos como el que usted representa, una lucha para exigir presupuesto para un área tan fundamental como la educación, y no es que un programa sea más importante que otros. Entendemos que la rehabilitación de las escuelas es algo importantísimo. Hemos presentado aquí casos de escuelas que están en pésimas condiciones, es decir, que hay tanto y tanto por hacer en el ámbito de la educación, pero pues en medio de todas estas carencias y todas esas necesidades hay prioridades, y entre ellas, por supuesto, la educación, lo que tiene que ver directamente con la práctica de la enseñanza, pues sin duda alguna es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Despedimos a la maestra María Teresa Gutiérrez. Ella es directora de monitoreo de indicadores educativos